En mi caso me toca el síndrome bronquial explicarles. Bueno, empecemos. Más bien, eso sí, les voy a pedir de que por favor, por ahí que se mantengan un poco activas, por ahí voy a tratar de estarles pasando la voz para que no se me vayan a dormir. Así que y sobre todo que les vaya bien en su postes también, ¿no? Sé que ya entrar de por sí en Neumo es un poquito tedioso, es un poquito así, pero en serio, bueno, el fin que nosotros tenemos en sí es de que a ustedes les vaya bien y que sobre todo le entiendan lo más necesario de cada cosita que nosotros le vamos a ir diciendo. Así que igual pasen, me van bien, ¿ok? Em, para lograr entender mejor esta vez. Y ya bueno. Bueno, entonces empecemos con síndrome bronquial. Hoy día lo que vamos a ver es centrarnos más que todo en lo que es la auscultación y bueno, el síndrome bronquial en sí, los tipos que vamos a poder encontrar. Ok, pero para ello, primero vamos a hacer un breve repaso de examen físico. Esto debido a que por un retraso, por una descoordinación por ahí, examen físico respiratorio en PHM todavía lo van a llevar el domingo, si más no me parece, así que mejor les hago un breve repaso más o menos para que tengan la noción de lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Bueno, primero empecemos a lo que es a la inspección. En lo que es a la inspección, bueno, ustedes deben de saber de que en sí esta es la primera técnica del examen físico respiratorio. Aquí no se toca ni se escucha, solamente lo único que tenemos que hacer es observar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta en lo que es la inspección? Primero, el aspecto general. Si se encuentra bien o se encuentra, por ejemplo, algún afecto normal, que todo, o sea, que el paciente esté tranquilo, sin signos de sufrimiento, que se vea relajado. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en algunos pacientes de que vengan con algunos signos de alerta? Por ejemplo, que se vea como que supongo que han visto a veces que pacientes vienen con mucho dolor y se encuentran con una fase así dolorosa. Entonces, todo ello hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora, hablando en sí específicamente de lo que es neumología, ¿qué es lo que vamos a ver específicamente? Tenemos que abrir primero lo que son, por ejemplo, el tipo de tórax, ¿ok? La simetría del tórax es muy importante. ¿Por qué? Porque si un lado se ve menos, puede haber, por ejemplo, ¿no? Algunas anomalías que nosotros no podemos tener en cuenta o alguna deformidad en sí que nosotros tengamos que tener en cuenta. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? De que éste se mueva igual al respirar, que se mueva simétricamente, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas podemos ver? Que, por ejemplo, ¿no? Haya algún hematoma, alguna herida, un tórax inestable, por ejemplo. Entonces, todo ello hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algunas enfermedades, como por ejemplo el EPOC, vamos a ver de que en el tórax se encuentra en un estado como que de barrilito, como que más ancho de los costados. Entonces, es así, o sea, cada cosita en sí, hasta en la inspección, importa mucho dentro de lo que es el examen físico. ¿Qué otra cosa podemos ver más? Por ejemplo, ¿no? En pacientes con alguna insuficiencia respiratoria severa, se encuentran, por ejemplo, no sé si lo habrán escuchado, los deditos en forma de tambor, las acropaquias, los lechos unguiales se ven más redondeados y tienen una curvatura exagerada que pareciera que la uña se va a salir, pero en sí es debido a la hipoxia crónica que este está causando. ¿En dónde más o menos podemos verlo? Por ejemplo, en las personas con cáncer de pulmón, con fibrosis quísticas, con bronquiectasias, que es uno de los temas que vamos a ver más adelantito. Entonces, todo ello en sí es lo más necesario que tengan que saber. La simetría y en sí datos generales que puedan tener, como por ejemplo las acropaquias. Ahora, en cuanto a palpación, bueno, en sí deben de saber que la palpación, en cuanto a la técnica, se tiene que presionar suavemente en la pared torácica, se trabaja de arriba hacia abajo comparando primero el lado izquierdo y el lado derecho del tórax. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar en sí en la palpación? Que, por ejemplo, no haya dolor, de que haya alguna masa, pueden haber tumores, abscesos, pero en sí, algo muy importante que también podrían tener en cuenta aquí es, por ejemplo, de que hay alguna condición, como por ejemplo en el enfisema, que hay tanto aire bajo la piel que suena como una crepitación. Entonces, se siente como una vibración a la hora que el paciente inspira e expira. Entonces, a la respiración se pueden encontrar que, por ejemplo, hayan algunas vibraciones. Entonces, todo ello se tiene que tomar en cuenta a la palpación. Ahora, en cuanto a la técnica, bueno, ¿no? Como les mencionaba, ahí en sí se ve lo que es, por ejemplo, la expansión, ver que si ambos pulmones se logran expandir, esto se hace más que todo a la hora de agarrar al paciente. Se coloca tus manos, las colocas en la espalda del paciente, los pulgares cerca de la 10ª costilla aproximadamente, y pides al paciente que inspire profundamente. Y si observas que los pulgares se logran separar de forma simétrica, todo está correcto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vemos de que hay alguna simetría? Puede haber, por ejemplo, alguna neumonía, algún neumotórax, alguna telectasia, algún derrame pleural. Entonces, eso es en cuanto a la expansión, ¿ok? Ahora, ¿qué más podríamos encontrar, por ejemplo? Ahora, a la percusión, ¿no? En sí es, la percusión y la auscultación es algo que nosotros tenemos que tener muy en claro, irnos con eso hoy día. A la percusión, ¿qué escuchar y por qué importa, no? ¿Cómo se hace en sí? Bueno, primero, como se ve ahí en la imagencita, se coloca el dedo medio, ¿sí, no? De la mano dominante, o sea, bueno, en tu caso o en mi caso en la derecha, firmemente sobre la piel en el espacio intercostal. Con el dedo medio de la otra mano da un golpe seco y rápido sobre la articulación interfalángica, aquí, exactamente aquí. Porque si lo haces más abajito, vas a ver de que en sí no vas a poder escucharlo de forma más sonante, porque en sí lo que suena es esta articulación, ¿no? Entonces se percute de arriba hacia abajo, comparando siempre en ambos lados del tórax, derecho, izquierdo, ¿ok? Porque muchas veces puede haber más aquí, menos acá. Entonces se busca que en sí haya una simetría entre ambos. Ahora, bueno, ahora, ¿qué vamos a escuchar más o menos a la percusión? Lo normal es de que sea Lo normal es de que sea resonante, que haya un tono normal, un tono bajo, aireado. Eso es en sí lo que se busca. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vemos de que este sonido, que es normalmente de tono bajo, comienza a aparecer en un tono medio, como que más apagado? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con el sonido mate, ¿ok? Porque vamos a tener dos variaciones muy importantes aquí a la percusión: el sonido mate y el sonido hipersonoro, ¿ok? En estas dos variaciones en sí van a ser muy distintas y ambas refieren diferentes cosas. Por ejemplo, el mate. ¿A qué nos referimos con el mate? Que este es un tono medio, más apagado. Es como si sea algo sólido o líquido que está reemplazando al aire, ¿ok? Entonces se escucha en sí en un tono más apagado, ¿ok? Y a ¿qué hace referencia o qué más o menos indica? Que hay algo o bien sólido. ¿Esto por qué podría ser? Por ejemplo, tumores. Pero o bien podría ser por líquido. Entonces, esas dos son las principales razones por las cuales oiríamos mate. Y sobre todo, de que estas van a reemplazar el sonido del aire, ¿no? O sea, porque el aire suena más de un tono bajo, como que no hay mucha eh, dificultad en ello. Pero ¿qué pasa cuando suena mate? Suena un poquito más apagado y sobre todo más prolongado.
Eso sí se van a dar cuenta que a la hora que hacer la percusión se va a escuchar un poco como que más extendido el sonido, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con mate. Y el mate se va a deber a estas dos principales razones. ¿Y qué, por ejemplo, acerca del líquido? Podría ser, por ejemplo, neumonía, atelectasias o, por ejemplo, hemotórax. Ya. Entonces, esas son las principales causas de ello. Ahora, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, nosotros le encontramos hipersonante? ¿A qué nos referimos con hipersonante? Muy ruidoso, un tono súper grave y por excelencia muy prolongado. Entonces, ¿qué es lo principal? La principal razón de su aparición va a ser el aire. El aire es un buen conductor del sonido. Entonces, a nosotros estar en una condición en la cual haya un atrapamiento de aire, como por ejemplo, ¿cuál? El enfisema, en el EPOC. Entonces, porque recuerden, ¿no? O sea, en el EPOC hay dos condiciones importantes, la bronquitis crónica y el enfisema. En el enfisema, ¿qué pasaba? Que había una destrucción de los alvéolos. Y si hay destrucción de los alvéolos, entonces el aire se va a colar y no va a lograr salir, porque por medio de los alvéolos es que nosotros llegamos a los bronquiolos, de los bronquiolos a los bronquios, de los bronquios a la tráquea. Entonces, pasa todo ese recorrido, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si los alveolitos como que se rompen? Entonces el aire se queda atrapado en el tórax y si no logra salir, entonces va a ser como una caja llenecita de aire y a la hora de tú hacer la percusión se va a sonar súper fuerte. ¿Esto por qué? Porque el aire es un buen conductor del sonido, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, aquí el principal razón de la hipersonoridad es el enfisema. Esa es su causa más común. Pero también podríamos, por ejemplo, tener el neumotórax, que seguro en las siguientes clases lo vamos a ir tocando más a profundidad. Pero en sí lo que yo necesito que sepan es cuándo aparecen estos sonidos importantes, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a la percusión, que es lo que yo quiero que sepan. Ahora, en cuanto a la auscultación, en sí, esto solamente es para hacerles recordar los puntos de auscultación, porque yo supongo que eso ya lo deben de haber visto bien, pero igual, ¿no? O sea, las recomendaciones, ¿cuáles son? Se le pide al paciente que respire profundamente, no, y sobre todo de que el estetoscopio siempre tiene que estar sobre la piel, no sobre la ropa. Entonces, se le pide al paciente que respire profundamente, escuchas la inspiración y la expiración completamente, que tengas que escuchar los sonidos respiratorios anterior y posterior, o sea, tanto en el tórax anterior, tanto en el tórax posterior, como lo vemos aquí en la imagencita, los puntos, ¿no? Y sobre todo, la cronología, porque tienes que empezar desde la principal zona del tórax en la parte de arriba, luego nos vamos a la parte inferior, igual luego nos vamos a la zona posterior y empiezas en la zona superior, vas a la zona inferior y así. ¿Ok? Entonces, ese es el recorrido en sí. ¿Y por qué no les hago tanto hincapié? Porque en sí lo que más nos toca hablar el día de hoy es de la auscultación. Bueno, pero también un poquito de la percusión, por eso también quería que lo supieran bien. Ahora, en cuanto a la auscultación, ¿no? Bueno, igual como en la imagen anterior, ¿no? Vemos aquí la cronología, el recorrido del estetoscopio se hace de forma sistemática y comparativo en ambos pulmones. Por eso es de que se escucha primero en una cronología de aquí para acá y así. Siempre comparando tanto el lado derecho como izquierdo y sobre todo desde las bases hasta los vértices. Se ausculta tanto anterior, posterior y lateral, si se dan cuenta. Ahora, entonces eso es en cuanto a la auscultación. Ahora sí, ya nos vamos a lo que son los ruidos respiratorios, ya que ya sabemos más o menos cómo es con la auscultación. Ahora, cuando nosotros auscultamos los pulmones con el estetoscopio, lo que realmente escuchamos son los sonidos generados por el paso del aire a través de las vías aéreas. Estos sonidos varían según su localización, su intensidad, su frecuencia y su tono, ¿no? Dependiendo también en qué enfermedad o en qué síndrome estamos. Ahora, pero obviamente, así como
en todo lugar, van a ver hallazgos normales, hallazgos que no tendrían por qué desaparecer o por qué ser cambiados por otro. Esto es lo normal, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los normales? Los dos primeros que van a ser por acá. El soplo laringotraqueal y el murmullo vesicular. El soplo laringotraqueal va a ser, este es el sonido fuerte y áspero que escuchamos en la zona laringiotraqueal, literalmente, en esta zona de acá. Esto tiene una calidad tubular, es de alta frecuencia, se ausculta mejor en la parte anterior del cuello, ¿ok? Es normal si está limitada de esta región, pero si lo escuchamos en otras zonas puede indicar, por ejemplo, consolidación pulmonar. Entonces, en esta zona en específico es donde vamos a escuchar este sonidito. No sé si ahorita me cargará. Ah, no, espérense. Lo tengo aquí en el campo. Ya. Vamos a ir un ratito al canvas para poderlo escuchar. Porque ese es el fin, ¿no? En sí, en la clase lo que yo quiero es que se vayan bien con el sonidito, que lo escuchen correctamente. ¿Okay? Eso se ausculta, como les mencionaba, específicamente en el punto laringotraqueal, ¿ok? Eso es lo que nosotros deberíamos escuchar en una inspiración e expiración normal, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos con el otro. En cuanto al murmullo vesicular, este es el sonido respiratorio normal que escuchamos sobre el parénquima pulmonar. Entonces, ¿dónde es eso? ¿No? Acá. En todo el parénquima nosotros deberíamos de estar escuchando el murmullo vesicular. ¿Esto por qué? Bueno, primero para empezar, el murmullo vesicular suena como un suave susurro más audible durante la inspiración y casi imperceptible en la expiración. Y obviamente lo escuchamos en la región posterior del tórax. ¿Ok? Estos en sí sonidos, chicos, son muy importantes que ustedes los tengan claro porque estos o bien desaparecen o bien los reemplazan por otros. Entonces, es importante para saber que nosotros estamos en algo normal, ¿no? Esperen. ¿No? Entonces, algo así se escucha. Obviamente, la verdad es que a mí no me gusta mucho guiarme de videos porque se escucha completamente diferente cuando tú lo escuchas en una persona, pero si ustedes tienen la oportunidad de auscultar a una persona, a su familiar, van a ver de que más o menos así se deberían escuchar los pulmones normales. El murmullo vesicular en sí solamente significa la respiración normal, a la inspiración, a la expiración. A la expiración es donde se debe ver menos imperceptible, a la inspiración cuando la persona toma airecito es donde más se debe de escuchar. Y recuerden, ¿no? Es como un suave susurrito, o sea, no es tan preeminente ni nada, entonces es importante que ustedes lo vayan escuchando o traten de escucharlo a diario para que no se les olvide y sepan cuándo están en algo anormal. Entonces, ¿no? Bueno, ahora que ya sabemos más o menos qué es lo que nosotros podríamos encontrar en el ámbito normal, ahora sí nos vamos a lo anormal. ¿Qué son los hallazgos anormales en sí que podrían haber en nuestro paciente? Por ejemplo, el murmullo vesicular disminuido. Puede deberse, por ejemplo, ¿no? Espérense. A ver, ya. Entonces, lo primero es las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular. O bien puede estar disminuido o bien puede estar abolido. ¿Ok? En el disminuido puede deberse alguna obstrucción bronquial, derrame pleural, enfisemas, neumotórax. Se escucha mucho más apagado, incluso un poquito ausente, podría decirse. Entonces, eso es lo principal. Murmullo disminuido. Y sobre todo saber por qué, ¿no? Entonces, ya. Ahora, ¿por qué abolido? Bueno, primero significa que no hay ninguna transmisión de sonido. ¿A qué se podría causar esto? Por ejemplo, en enfermedades más como que graves, por ejemplo, la telectasia, el derrame masivo, el neumotórax a tensión, por ejemplo, que son cuadros súper graves en los cuales el murmullo vesicular no hay ni siquiera un poquito de transmisión de aire, entonces
no se logra escuchar el murmullo vesicular, sobre todo el neumotórax. En neumotórax no se escucha casi para nada el murmullo vesicular. Entonces es importante saber por qué. ¿Cuáles son los motivos de los cuales por qué no están? Ya. Ahora, eso es en cuanto a la alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular, o bien disminuido o bien abolido. ¿Qué más podría haber? Por ejemplo, que haya algún reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos respiratorios. A esto nos referimos, con, por ejemplo, ¿no? De que cuando el murmullo vesicular normal es reemplazado por ruidos anormales, debemos sospechar, por ejemplo, ¿no? De algunas patologías pulmonares estructurales. Aquí es donde se encuentra, por ejemplo, el soplo laringotraqueal o el soplo pleural, soplo cavernoso, que en un ratito igual los vamos a ver más a detalle cada uno, pero así este puede ser reemplazado. ¿Por qué otros ruidos más? O sea, a ver, hay el reemplazo del murmullo vesicular y también los ruidos agregados, que no deberían estar presentes en un pulmón sano, o sea que podemos escuchar el murmullo vesicular, pero a este murmullo vesicular se le agregan otros ruidos más. Entonces, ¿a qué nos referimos con ruidos agregados? Por ejemplo, estos sonidos nos alertan de que hay alguna alteración en sí en la vía aérea o en el parénquima pulmonar. Pueden ser, algunos ejemplos son, por ejemplo, las silivancias, los roncus. Entonces, todo eso igual lo vamos a ver más a detalle, pero como una breve introducción, las tres principales alteraciones de los ruidos respiratorios van a ser la alteración cuantitativa del murmullo vesicular, el reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos, que son los soplos, y los ruidos agregados. O sea, al murmullo vesicular se le suman otros ruidos más. ¿Ok? Entonces, ¿todo bien hasta ahí, chicos? ¿O he volado un poco? ¿Me confirman que todo vaya bien? ¿Algo no se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a continuar con la siguiente. Ya, a ver. Ya, entonces, ahora nos vamos a lo que es el reemplazo, ¿no? Ya hablamos de que las tres principales razones de alteraciones de los ruidos auscultatorios, una de ellas va a ser el reemplazo del burbullo vesicular por otros ruidos, en los cuales vamos a tener a los principales, que es el soplo tubárico, el soplo pleural, el soplo cavernoso y el soplo anfórico. Entonces, cuando el tejido pulmonar cambia, por ejemplo, su densidad, su estructura, o se encuentra afectado por líquidos, aires, cavidades anormales, la forma en la que el sonido viaja también se altera. Entonces, esto hace que el murmullo vesicular normal ya no pueda escucharse, o que en su lugar se escuchen estos ruidos distintos, ¿ok? Estos sonidos pueden revelar ciertas enfermedades presentes y por eso también es importante saber identificar cada uno de estos. Entonces, ¿a quiénes vamos a tener acá, por ejemplo? Primero, el soplo tubárico. Este es el sonido respiratorio tubular que normalmente se escucha en la laringotraqueal. ¿Se acuerdan? Hace un ratito se los acabo de decir, en la zona laringotraqueal, ¿no? Este normalmente se encuentra ahí, pero que asimismo, porque hace un ratito les acabo de decir que es normal, ¿no? Pero ¿qué pasaría si por ejemplo, aparece en otras zonas del tórax donde normalmente no se debería de escuchar? Entonces, aquí es el principal problema, que aparece en otras zonas. Si aparece en otras zonas, entonces esto ya es indicativo de que ya algo ha pasado, ¿ok? ¿Cómo se escucha, por ejemplo, un soplo fuerte, áspero, tubular, de alta frecuencia y muy similar a cuando escuchamos, por ejemplo, directamente a la tráquea, ¿ok? Entonces, ¿por qué podría aparecer, por ejemplo? Ocurre cuando el parénquima pulmonar se vuelve sólido o más denso, como en una consolidación pulmonar. ¿A qué hablo con consolidación pulmonar? En una neumonía, por ejemplo. El tejido denso transmite los sonidos traqueales hacia la periferia. Entonces, de lo que nosotros lo escuchamos aquí nada más, se dispara a otros lugares y es ahí donde nosotros lo podemos escuchar, pues, eh, a la hora de la auscultación lo escuchamos en mayor veces. ¿Ok? Entonces,
¿Dónde los escucharíamos? Por ejemplo, ¿no? En las zonas, pero este se va más a las zonas afectadas por la consolidación. Entonces, al lóbulo afectado con la neumonía. Por ejemplo, se puede ir a los vértices, a los ápices. Entonces, ¿qué nos sugiere en sí este soplo? Este soplo principalmente nos sugiere que hay alguna inflamación o que hay algún exudado en los alvéolos que permite una mejor conducción del sonido laringotraqueal hasta la pared torácica, ¿ok? Entonces, ¿cuál es su mayor factor de que este aparezca? La inflamación, ¿ok? Entonces, eso es. Ahora, ya. Entonces, ya hablamos del tubárico, nos vamos al pleural. Ahora, en cuanto al pleural, ¿cómo es el sonido pleural? Bueno, primero tenemos que saber que este va a ser un sonido débil, soplado y similar a un aire pasando una rendija. Es tenue, de calidad soplante, pero muy amortiguado, o sea, este es prolongado. Se produce más que todo por el derrame pleural parcial, que permite en sí, espérense, se los voy a ir poniendo. ¿Cuál es su principal causa? El derrame pleural, como su nombre lo dice. Entonces, más que todo en el derrame pleural, que permite el paso de aire con dificultad. ¿Ok? El líquido pleural interfiere con la transmisión del sonido, pero puede canalizarse en ciertas zonas, generando este tipo de soplo. ¿Ok? En zonas por encima del nivel del derrame pleural, donde aún hay alguito de aire, pero también de líquido. ¿Ok? Esas son sus principales zonas donde se encuentra. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí me lo marcan. Es donde, o sea, está el derrame, ¿no? Aquí en la base. Donde hay un chiquitico de aire, pero también un pedacito de líquido, es donde más que todo lo podríamos escuchar. Entonces, si lo vemos en una zona del tórax, entonces aquí está tu tórax, lo encontraríamos más que todo este soplo en el lado lateral, ¿no? A la hora de escuchar en los lados laterales del tórax, es ahí donde podríamos, por ejemplo, lograrlo escuchar. ¿Y qué nos sugiere este? Obviamente un probable derrame pleural, ¿ok? No tengo el sonidito si no se los pondría, pero igual traten de buscarlo para que puedan escuchar cada uno de estos, porque es muy importante sí que lo sepan. Así que ya. Ahora, ya. Entonces ya tenemos el soplo tubárico, que más que todo por inflamación. Este se escucha en el laringo traqueal, se transmite a otros lugares cuando hay, por ejemplo, inflamación. El soplo pleural, que es más que todo por el derrame pleural. Este se puede escuchar específicamente donde hay un chiquitico de aire, pero también de líquido. Donde se juntan estos dos es donde recién lo podemos escuchar, ¿ok? Donde hay una combinación tanto de aire como de líquido. Ya. Y ahora nos vamos con el cavernoso. En el cavernoso, un sonido respiratorio, como bien lo vemos ahí, hueco y soplado, que ocurre cuando el pulmón tiene una cavidad anormal o como un acceso, o cuál podría ser la principal causa de una caverna. La caverna tuberculosa. La caverna tuberculosa es la principal causa de este soplito, ¿ok? Entonces, pero obviamente también podría haber algún absceso o algo, ¿no? También podría ser una de las causas. Pero la principal es la caverna tuberculosa. ¿Cómo suena esto? Profundo y seco, o bueno, así más o menos lo describe, pero obviamente no creo que se escuche tal cual como en las palabras, pero es así como lo describen, ¿no? Que es profundo, es seco, como soplar dentro de una botella donde suena como que, es como si soplas en una botella de cristal grande. Entonces, tiene una calidad resonante, eh, se transmite mucho más fuerte el aire debido a de que por esta cavidad se logra impulsar más que todo el aire y por eso suena un poco más hipersonante. Pero yo haría la prueba, ¿no? O sea, que soplara una botellita a ver cómo se escucha. Nunca lo había probado, pero bueno, ahorita ya me puse a pensar. Bueno, ahora, ¿por qué aparece, no? Cuando hay una cavidad dentro del parénquima pulmonar, como por ejemplo acá, con paredes gruesas y conexión con un bronquio.
El sonido del aire entrando se amplifica por el efecto de la resonancia dentro de la caverna. Entonces, es por eso que les decía que se escucha mucho más resonante. Sigo con la duda de cómo se escucha dentro de una botella, pero ya bueno, así lo describen en sí, que se escucha como si estuviésemos soplando dentro de una botella. Pero habría que probarlo para ver cómo se escucha, porque yo no... Pero bueno, en fin, ¿dónde lo escucharíamos, no? En el área del tórax donde se ubica en sí esta cavidad. Pero, por ejemplo, si hablamos nosotros de una cavidad, por ejemplo, en lo que es TBC, en caso de que sea una caverna tuberculosa, ¿dónde podríamos escucharlo? ¿En qué tipo de lóbulo lo podríamos escuchar? ¿Alguien sabe, chicos? Si hablamos de TBC, ¿en qué lóbulos los podríamos encontrar las cavernas? Hágame caso. Ya miren, en lo que es Lóbulo TBC, superior, ajá, en los sí, ápices. exacto. Ajá, en los ápices. Siempre, si es TBC y nosotros vemos a un paciente que tiene estos signos en sí de la TBC, nosotros lo primero que tenemos que escuchar son en los ápices de los pulmoncitos, porque en los lóbulos superiores es donde por lo general siempre se ubica esta anomalía. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que buscar es en los lóbulos superiores las anormalidades que nosotros podemos encontrar en alguien con TBC. Entonces, en los lóbulos superiores. Y ya, ¿qué nos podría sugerir, no? Una tuberculosis pulmonar, una posible tuberculosis pulmonar, o también podría ser un absceso, por ejemplo. Entonces, eso en sí es el soplo cavernoso, chicos. Ahora, soplo anfórico. Si este en sí era sonante, muy sonante, el soplo anfórico es aún más resonante, metálico y prolongado que el cavernoso. ¿Okay? Siempre lo describen como que el anfórico es mucho más que que el cavernoso. ¿Ok? Como cuando nosotros soplamos dentro de una botella de vidrio vacía, porque, bueno, lo que se escuchaba era de que, por ejemplo, en el cavernoso se sopla dentro de una botella de cristal grande, pero en este mencionan que una de vidrio vacía, supongo que debe sonar mucho más que en una botella de cristal, no sé, pero bueno, así lo ponen de ejemplo. Es un sonido muy musical, soplado con una calidad, mencionan que metálica. Ocurre cuando hay una gran cavidad de paredes delgadas y con comunicación directa con el árbol bronquial. ¿Ok? Porque, por ejemplo, acá se unía con los bronquiolos, pero lo que mencionan ellos es de que aquí en el anfórico es mucho más grave, por tanto involucra más a las paredes bronquiales grandes, ¿ok? Entonces, ocurre cuando hay una gran cavidad de paredes delgadas y con comunicación directa al árbol bronquial e incluso en un neumotórax muy agravado con una fístula broncopleural. Eso mencionan, pero en sí, o sea, también podría ser la misma causa del cavernoso, pero más agravada, por ejemplo, cuando ya compromete mucho más, eh, pero en sí, esta es, bueno, más que todo se le describe al soplo anfórico como eh, un soplo mucho más grave que el cavernoso. O sea, si el cavernoso sonaba súper sonante, el anfórico es el triple de peor. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos sugiere en sí el soplo anfórico? Una cavidad mucho más grande, superficial o incluso con comunicación anómala entre los bronquios y entre la pleura. Entonces, puede comprometer a ambos, más que el cavernoso solamente involucraba al árbol bronquial chiquito, ¿no? A los bronquiolos, por ejemplo. Pero en el anfórico ya se ve comprometida hasta incluso la pleura. Entonces, ¿en qué anomalías, por ejemplo, podríamos encontrarlo? En un neumotórax, atención, por ejemplo, donde se ve un caso mucho más grave, donde involucra incluso a la pleura. Entonces, así sería. Ya, chicas. Entonces, con eso acabamos con reemplazo del murmullo vesicular. Ahora nos vamos con los ruidos agregados al murmullo vesicular. Para ello, primero vamos a empezar diciendo de que, por ejemplo, ¿no? Estos van a ser
sonidos anómalos que superponen al murmullo vesicular o lo interrumpen, generado más que todo por las alteraciones en la vía aérea, en el parénquima pulmonar o en el espacio pleural. Estos ruidos no deberían estar presentes, obviamente, pero en un pulmón sano. Y su aparición obviamente nos da pistas cruciales para un diagnóstico clínico, ¿ok? Ahora, para ello, tenemos que separarlo en sí en dos grupos importantes, ¿ok? Vamos a encontrar que hay dos grupos. Los continuos y los discontinuos, ¿ok? Vamos desglosando entonces uno por uno. En los continuos, ¿a qué nos referimos con continuos? Acá es continuos, acá es discontinuos, ¿ok? O sea, todo esto de acá es discontinuos, todo esto de acá es continuos. En los continuos, perdón, se prolonga durante más largo en el ciclo respiratorio y está relacionado con obstrucción o vibración dentro de la vía aérea, ¿ok? Entonces, aquí nos vamos a ir principalmente con las sibilancias y los roncus, ¿ok? En cuanto a las sibilancias, ¿qué van a hacer? Bueno, estos van a ser sonidos musicales agudos, prolongados, que se produce cuando el aire pasa por las vías respiratorias estrechas. Por ejemplo, ¿en qué patología podríamos encontrarlo? En el asma. ¿Okay? En el asma es una de las patologías más importantes donde vamos a encontrar las sibilancias. ¿Esto por qué? Porque las sibilancias se encuentran tan, tan ocupadas con lo que es el moco, con lo que es la broncoconstricción que va a haber en esta patología, que el aire en sí no va a lograr pasar por esa zona tan estrecha que va a haber en los bronquios. Entonces, esto es lo que genera de que en sí aparezcan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo suenan más o menos? Como un silbido tal cual fino, apenas a menudo más perceptible en la expiración, aunque también puede oírse obviamente en la inspiración si el cuadro es mucho más grave, pero la expiración es el lugar donde nosotros más lo vamos a poder escuchar. Ahora, ¿por qué se produce, no? Por el paso raspante forzado del aire a través de los bronquios muy estrechados, ya sea por, broncoespasmos, ¿no? En el caso del asma bronquial, en los edemas de mucosa, o por ejemplo en el moco acumulado como la bronquitis crónica, donde vamos a ver una sobreproducción de moco en los bronquiolos y en los bronquios. ¿Okay? Entonces, ¿dónde más o menos lo vamos a escuchar? Generalmente difusos y bilaterales, pero pueden, por ejemplo, localizarse si hay una obstrucción focal en un solo lado de los pulmones. Ahora, ¿en qué enfermedad básicas lo vamos a poder encontrar, no? Lo vamos a encontrar principalmente en el asma, como les decía, por el broncoespasmo producido por el asma, en el cual los bronquios tienen las paredes tan anchas, tan gruesas, que en el aire va por un recorrido así tan chiquitito, entonces no logra pasar correctamente y este raspado en sí entre los bronquios con el aire es el que genera el silbido característico de esta enfermedad, ¿ok? Entonces, en el asma, por ejemplo, en el EPOC, específicamente en la bronquitis crónica. Entonces, esas son las principales, ¿ok? Ya. Entonces, esto es en cuanto a las sibilancias. Vamos a escucharlos en un ratito, pero primero hay que tenerlo bien en cuenta con los conceptos para poderlos escuchar luego. Ahora, en cuanto al roncus, es literalmente como suena, un ronquido. Son sonidos graves de bajo tono, pero similares como un ronquido o un gruñido, generados por en sí las vibraciones de secreciones de la vía aérea. Son más gruesos, más arrastrados, a veces suenan como si estuvieses haciendo, por ejemplo, una gárgara en el pecho. Entonces, ¿por qué se produce más que todo esto? Este en sí se va a ir más que todo por el lado de las secreciones abundantes. No como el otro que, por ejemplo, ¿no? Aquí hablábamos, por ejemplo, de un broncoespasmo donde las paredes son tan anchas del bronquio que no permite el paso perfecto del aire, ¿ok? Aquí más que todo vamos a ir
Aquí más que todo nos vamos a ir por las secreciones, ¿ok? Que va a haber mucha secreción en la tráquea, en los bronquios principales. Ahora, ¿dónde lo vamos a escuchar más? Bueno, estos son más intensos que la expiración. En la expiración, perdón, a menudo cambian o pueden desaparecer, por ejemplo, a la hora de toser, ¿ok? Ahora, ¿en qué enfermedades más o menos las podemos encontrar? De igual forma, bronquitis aguda, bronquitis crónica, en el EPOC por el secreción, o sea, el EPOC por hipersecreción, entonces la bronquitis crónica. Ahora, también podríamos escucharlo, por ejemplo, en el asma, aunque en el asma podría decirse así de un asma mucho más grave, porque en sí en el asma lo que más vamos a poder escuchar son las sibilancias. Entonces, ya, eso sería más que todo en el roncus. Ahora, en las crepitaciones, o bueno, los ruidos discontinuos, como les habíamos mencionado, estos se escuchan como chasquidos, estallidos, burbujas, y ocurren más en momentos específicos del ciclo respiratorio, generalmente estos a la inspiración. Mira, empezamos por los crepitantes. En los crepitantes, nosotros vamos a tener que estos van a ser sonidos finos, breves, como el chasquido, o de abrir en caso de que sea, por ejemplo, el velcro, o hacer burbujas. ¿Cómo suena? Similar, por ejemplo, a la hora de, no sé si les ha comentado su doctor, a la hora de el pelo frotarlo cerca del oído, o también a la hora de hacer pequeñas burbujas que estallan de igual forma. Aunque mencionan de que es más como el frotado del pelito cerca del oído. Eso también deberían tal vez probarlo. Yo la verdad es que yo siento que son muy distintos, pero bueno, así mencionan en los libros, ¿no? Que es como que se frota el pelo cerca del oído y así se escucha. Yo más lo siento como burbujitas, la verdad. No lo siento tan así similar al pelo frotado cerca del oído. Pero bueno, también es una característica. Ahora, ¿por qué estos se producen? Estos más que todo van a ser por la apertura súbita de los alvéolos colapsados llenos de líquido, especialmente, ¿ok? Durante la expiración. Entonces, estos van a ser principalmente, ¿cuál es su causa, no? Los alvéolos llenos de líquido, ¿ok? Ahora, nosotros nos pondríamos a pensar en qué patologías nosotros encontramos a los alvéolos llenos de líquido, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser la principal? Esto en sí va a ser mucho más principal en la neumonía, ¿ok? Porque en la neumonía tenemos que va a haber exudado inflamatorio en los alvéolos. Entonces, este exudado es el que genera de que los alvéolos se encuentren llenos de líquido. Entonces, la neumonía va a ser la principal causa de esta aparición. Neumonía. Ahorita anda muy lento mi lápiz. Ya bueno. Entonces, así, chicos. Este más que todo va a ser por el llenado de los alvéolos, ¿ok? Que se encuentran llenos de líquido y sobre todo algo muy importante es que estos por lo general se encuentran a la inspiración, ¿ok? Entonces, a la hora que nosotros auscultamos, nosotros tenemos que tener bien presentes cuando el paciente toma aire, cuando bote el aire. Entonces, y escucharlo específicamente dónde más o menos se encuentra el aire. La anomalía, perdón. Ahora nos vamos con el frote pleural. El frote pleural es un sonido áspero que se recuerda mucho cuando haces pasar, por ejemplo, dos pedazos de cueros uno contra otro. Como que este frote en sí es lo que nosotros más o menos vamos a escuchar. Este por lo general es muy seco, rascante, superficial, de tono muy variable en sí, porque sí una vez lo he logrado escuchar, pero en sí, cuando por ejemplo me lo metieron en simulación, porque cuando te llevan a simulación también, no sé si hasta ahora habrá en ese, pero había una maquinita donde tú podías escuchar los ruidos anormales, ¿no? Respiratorios. Y uno de ellos es el frote pleural, pero la verdad es que se escuchaba muy distinto a como yo lo logré escuchar en un paciente de verdad. Así que este varía mucho en sí, pero lo importante que tú tienes que saber es que hay dos tiempos importantes. Cuando este va a chocar y cuando logra pasar. Cuando chocan y cuando pasa. Cuando chocan se escucha mucho más fuerte y luego cuando pasan es el segundo ruido que es el raspado, ¿ok? Chocan
y raspa. Entonces, esos dos son los momentos importantes donde se va a lograr escuchar bien este sonido. Como les decía, es rascante y suena, y ahorita que lo vamos a escuchar con el sonidito, se siente como es que estos primero chocan y a la hora de raspar suena mucho más fuerte y sobre todo prolongado, ¿ok? Entonces, eso es lo que más que todo vemos. Esto más que todo aparece por el roce entre las hojas pleurales inflamadas. No es necesario de líquido, ¿ah? O sea, aún fuera de que haya líquido, ¿no? Más que todo es porque en sí no hay líquido, porque no sé si se acuerdan, pero entre las hojitas de la pleura, porque hay muchas partes de la pleura, en sí, entre ellas las separa un líquido, ¿ok? Pero al no haber este líquido, ya sea por ejemplo, inflamación, lo que hay en sí genera de que estas, al no tener el líquido, no hay cómo las amortigüe entre ellas, entonces se pegan una contra la otra. Y a la hora de pegarse y a la hora de inspirar, expirar, es cuando nosotros logramos escuchar este sonido, ¿ok? Entonces, ya no anoté nada, pero bueno. Y entonces, ¿dónde aparece más que todo este sonidito? En la pleuritis. En la pleuritis es donde más nosotros vamos a poder escuchar este sonidito, ¿ok? Ya, ahora sí vamos a escuchar los soniditos. Por acá los debo tener. Ay, no te cierres. Ya. Tururú. No te vayas tan allá. Acá. Uy, carguen. Ya bueno. Ya cargaron. Entonces, ¿no? Las sibilancias. Recordando un poco. Escuchen ese sonido. Es como que es como que el airecito forzado está siendo muy forzado a la hora de salir, porque es por eso que les decía, por ejemplo, ¿no? A la expiración que se lograba escuchar un poquito más, porque el aire en sí sufre para la hora de salir. Entonces el aire está pidiendo a fuerzas lograr salir, pero no puede salir porque el bronquio está tan ancho, está tan grueso que en sí está impidiendo que el aire logre escapar. Entonces, ese es lo principal que nosotros tenemos que saber, que las sibilancias. Escucha literalmente como un silbido un poco. Aquí no tanto en sí, no me gusta mucho este audio, pero bueno, es el mejor que encontré, la verdad, porque los otros escuchaban peor. Ahora, en los roncus. En los roncus no, como les mencionaba, igual, este se escucha mucho más áspero. Escucha literalmente como si estuvieses haciendo una gárgara ahí, porque se escucha muy como que áspero. Entonces, eso es lo principal. Con esos acabamos con los continuos. Ahora los discontinuos. Los crepitantes. No sé si lo logres escuchar, pero se escucha literalmente como si estuvieses machucando esas bolitas cuando te daban así como que un paquetito recién abierto y venía como que una bolsita llena de burbujitas y tú las aplastabas, pero literalmente se escucha más o menos así, porque son las burbujitas como que se logran escuchar. Entonces, eso es crepitantes. Ahora, roce pleural. Como les mencionaba, ¿no? Hay dos tiempos. Choque, raspado. Choque, raspado. Choque, raspado. Así. Y yo me lo tuve que aprender así, literalmente de memoria, así. Yo tenía que escuchar que haya siempre un choque. Se chocan las pleuras y a la hora del raspar es el segundo sonido. Y creo que también igual aquí en la imagencita que ustedes logran ver aquí, miren, ven como hay una subida rápida del sonido, eso es cuando choca. Y luego la zona donde se escucha un poquito menos es a la hora del raspar. Entonces, chicos, eso es en sí con los ruidos agregados. Lamentablemente no logré encontrar de las variaciones patológicas de la voz. Ojalá hubiese encontrado, pero no encontré. Ya, pero ahora pasando a lo de la voz. ¿Por qué
porque es importante escuchar la voz. Primero, cuando una persona habla, su voz genera vibraciones que se transmiten por los pulmones y la pared torácica. Normalmente los pulmones están llenos de aire y amortiguan estas vibraciones, haciendo que se escuche su voz baja e indistinguida al auscultar. O sea, puedes escuchar, a la hora de que tu paciente, por ejemplo, se le ocurra, por ejemplo, hablar a la hora de auscultar, tú no vas a sentir esas vibraciones. Pero cuando hay, por ejemplo, una condensación pulmonar, líquido o consolidación, el sonido viaja más eficientemente. Entonces la voz se escucha más clara o modificada incluso. Y es aquí donde aparecen estas tres variaciones patológicas. Primero, la broncofonía. ¿Qué es la broncofonía? Significa literalmente voz de los bronquios. Así significa. Se refieren al aumento de la claridad de la voz al auscultar al tórax. El tórax, cuando el paciente habla, en condiciones normales, si colocamos el estetoscopio y le pedimos que, por ejemplo, diga la palabra 33, nosotros escuchamos una vibración tenue y apagada. Pero en la broncofonía, esta voz se escucha mucho más fuerte y clara de lo normal. Entonces, tú primero tienes que sacarte el estetoscopio y primero escuchar cómo es que nuestro paciente dice 33 y luego ponerse el estetoscopio y escuchar y luego lo escuchas más claro cómo es que esta voz se encuentra más fuerte y más clara de lo normal, pero aún así no se distingue la palabra por palabra. Entonces, ¿cómo suena en sí? Su voz más nítida, más resonante, pero no completamente articulada. Tú lo escuchas más alto, más claro, pero en sí tú no puedes sentir cuándo termina de decir 33 porque no se distingue bien la palabra. Se percibe que hay un aumento de la transmisión sonora, ¿ok? Esto, como les mencionaba, más que todo por el hecho de que haya, por ejemplo, ¿no? En alguna patología donde logramos encontrar de que se escuche como que más fuertecito. Entonces, ¿qué es lo que más o menos indica? De que por lo general este indica de que o bien ha perdido aire y se ha vuelto más sólido o líquido, lo que permite que haya una mejor conducción del sonido. ¿Okay? Entonces, ¿en qué patologías podríamos encontrarlo? Por ejemplo, en neumonía o tumores o atelectasia, por ejemplo. No aparece en un pulmón con aire normal ni en espacios llenos de aire libre como el neumotórax, por ejemplo. Nosotros, como les mencionaba, a la hora de explorarla, pedirle al paciente que diga la palabra 33 y nosotros escuchamos en ambos emitórax. Si en una zona se escucha claramente más fuerte que en el lado sano, entonces nosotros tenemos ahí presente una broncofonía. ¿Okay? Por lo general siempre pasa eso, siempre hay un lado más afectado que el otro. Entonces a eso me refería con que es muy importante que ustedes logren como que diferenciar entre ambos lados. ¿Okay? Primero 33 de un lado, luego 33 del otro lado. Ahora, la pectoriloquia. La pectoriloquia, viene la palabra como pecho que habla, es una forma mucho más intensa que la broncofonía en la cual la voz se escucha tan clara que se puede distinguir perfectamente las palabras. Esto no ocurre en condiciones normales, como si el paciente estuviera hablando directamente al estetoscopio y las palabras se entienden perfectamente como si escucharas un micrófono durante el pecho. Entonces, ¿qué indica? Por ejemplo, una condensación muy importante en el tejido pulmonar, indica que, por ejemplo, el parénquima ha perdido aire y se ha vuelto mucho más transmisor del sonido. Entonces, ¿en qué más o menos enfermedades aparece? Por ejemplo, en la neumonía lobar o tumores pulmonares consolidantes que generen así una inflamación. Entonces, en esos lugares es donde más logramos encontrar, o por ejemplo, en abscesos pulmonares, donde haya una cavidad que nos permita una mayor hipersonoridad de la voz. Entonces, en esas patologías podemos encontrarlo. Bueno, ahora, por último, en la egofonía. En la egofonía, también conocida como la voz de cabra, viene literalmente del griego y significa voz de cabra, literalmente. Es una alteración especial de la voz en la que el sonido se modifica al atravesar una capa de líquido, como por ejemplo un derrame pleural o un pulmón colapsado.
cómo suena un B de cabra, literalmente el paciente dice pero el examinador escucha A. Entonces, este cambio tonal es típico y muy llamativo. ¿Por qué ocurre principalmente eso? Miren, he hecho la voz de B sin darme cuenta, pero ya bueno. Se produce como la voz que viaja a través de una zona de condensación pulmonar que flota sobre un derrame pleural. Entonces, el líquido actúa como un filtro acústico, modificando en sí la tonalidad de la voz de las personas. ¿Ok? Entonces, a eso lo llamamos la voz de cabrita. Y ya. Entonces, ¿todo bien hasta acá, chicos? Ahora sí ya pasamos con la última parte, que son las diferencias entre los síndromes bronquiales. ¿Todo bien hasta acá? Dime, Milagros. Le hago una consulta. En la universidad nos comentaron que es el número 33 y hoy tuve en el hospital y el doctor hizo hincapié que preguntáramos 30. ¿Cuál es la diferencia? En, ay, ay, no, me equivoqué de audio. Ya bueno, en sí, mira, a mí me han enseñado hasta el final con la palabra 33. Porque en sí, a la hora de hablar 33, fuerzas más a la voz a que hables un poquito más. O sea, con 30 es fácil decir 30. Pero en cambio, en estas alteraciones de la voz, donde nosotros necesitamos escuchar con mayor profundidad en sí las palabras de las personas, que se logren escuchar, por ejemplo, bien, que nosotros podamos entenderla bien. Yo la verdad, y la verdad es que todos mis doctores en general hasta ahora, mira, estoy en medicina interna 1 y todavía sigo utilizando la palabra 33 para lograr escuchar. La verdad es que yo siempre la utilizo y todos mis doctores siempre me las han recomendado. La verdad que es raro que te hayan dicho 30, pero a nosotros nos enseñaron con la palabra 33, más que todo a la hora de forzar un poquito más a la persona que hable más y nosotros ver en profundidad cómo es que va la conducción de la voz, si está pronunciando bien, porque decir 33 fuerza sí o sí a que la persona pronuncie bien. Y si nosotros vemos que en sí la persona está teniendo problemas a la hora de la pronunciación o a la hora de pronunciarlo, aún así lo logre hacer, no lo logramos escuchar con claridad, entonces ahí vemos que, por ejemplo, podría haber una variación de la patología de la voz. No sé si te queda clarito, pero la verdad es que a mí siempre me han enseñado con la palabra 33. Pero bueno, eso sí, gustos de cada doctor. En sí, cada doctor tiene su metodología, cada doctor, lamentablemente no siempre todo va a cumplir para todos los doctores. Bueno, si tu doctor te lo ha recomendado, normal, pero la verdad es que yo en sí, de acuerdo a la experiencia que he tenido, la verdad yo siempre pensaría en 33. Y sobre todo porque en todas las literaturas te lo mencionan. Todas las literaturas te mencionan la palabra 33. No sé si te has dado cuenta. Por ejemplo, en la Argente también te mencionan la palabra 33. Pero bueno, ¿alguna otra Sí, duda? gracias. Ok, ya bueno. Entonces, si no hay ninguna otra duda, ahora sí nos pasamos a la última partecita. En sí se lo he traído bien sintetizado para no adondarnos mucho porque sé que esto puede ser un poquito más tedioso. Pero acá lo principal que nosotros tenemos que saber es cómo funciona cada una de estas patologías, porque son específicamente 4 las que ustedes les mencionan en sus PPTs. Les mencionan 4, que es la bronquitis aguda, el asma bronquial, el EPOC y las bronquiectasias. Entonces nosotros tenemos que primero aprender cómo es que funciona cada una. Luego, cómo se diferencia cada una, porque cada una tiene una diferente etiología, cada una tiene una diferente clínica y sobre todo en los hallazgos del examen físico, ¿no? Los 4 son síndromes bronquiales, entonces, por ejemplo, por lo general vamos a encontrar casi los mismos ruidos, casi los mismos sonidos, pero sobre todo lo importante es nosotros diferenciarlo dentro de la clínica, ¿ok? Porque cada uno tiene una clínica distinta y una etiología, una forma de aparición distinta. Ahora, entonces empezamos con lo que es la bronquitis aguda. La bronquitis aguda en sí va a ser una inflamación, espérense, lo voy a pasar por acá. Es una inflamación aguda de la mucosa bronquial, casi siempre causada por infecciones virales, como por ejemplo, ¿quién? La influenza. Entonces,
O también podrían ser obviamente por bacterias, ¿no? Pero aquí la mayor, por así decirlo, predominancia de quién la causa son las infecciones virales. Esto genera en sí un edema, una producción de moco y una activación del sistema inmune, lo cual le lleva a una respuesta inflamatoria local. Entonces, si esto nos genera inflamación en sí, ¿qué es lo principal que nosotros vamos a tener en nuestra clínica? La fiebre, ¿ok? Entonces, la fiebre baja y malestar general son los síntomas sistémicos por la respuesta inmune al organismo de estos microorganismos que nosotros nos puede haber estado atacando, ya sea viral, ya sea bacteriano. La cuestión aquí es de que este nos va a causar una inflamación que nos va a llevar a la fiebre, ¿ok? A la aparición de la fiebre, lo cual en sí es lo que nos genera una diferencia entre las demás, porque si se dan cuenta y si ustedes ven en las otras clínicas, no vemos fiebre. Entonces, este en sí va a ser a causa de una infección. A causa de la infección, este nos va a generar lo que es la sobreproducción de moco, el edema. Esto debido a la activación del sistema inmune y, por ende, la fiebre. ¿Ok? Ahora, van a haber obviamente otros tipos de clínicas, por ejemplo, la tos seca que evoluciona productiva. Al inicio hay una irritación sin secreción y luego comienza el cuerpo a producir moco para poder atrapar y eliminar a nuestro agente infeccioso. Entonces, eso nosotros tenemos que pensar. En un paciente de que, por ejemplo, llega a nuestro lugar de hospital y nos presenta con fiebre, pero por ejemplo, nos menciona de que hace unos días ha tenido una tos seca, pero ahora ya le han comenzado como que a roncar un poco el pecho, ya siente de que quiere botar flema. Entonces, es una tos progresiva. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Ahora, duración de menor de 3 semanas. Si supera esto, hay que pensar en otro diagnóstico, como por ejemplo una neumonía o en EPOC. ¿Por qué? Porque la bronquitis aguda, como bien dice, es aguda, o sea, solamente no debería de durar mayor de 3 semanas. ¿Okay? Si dura mayor de 3 semanas, ya deberíamos pensar en que, por ejemplo, esta pasó a crónica o bien es otra causa. Entonces, todo ello tenemos que pensar. Ahora, en el examen físico, dice roncus y bilancias transitorias. Por la presencia en sí de las secreciones y el edema, el aire al pasar genera estas vibraciones sonoras, entonces podemos encontrar los roncus y las sibilancias. ¿Okay? Luego, ¿qué más podemos encontrar? Por ejemplo, el murmullo vesicular conservado. Significa que el aire sigue llegando bien a los alvéolos, no hay consolidación ni colapso, porque aquí, como les mencionaba, lo único que nosotros tenemos es la breve inflamación, pero no hay un colapso, no hay una alteración en sí de los alvéolos. Entonces, vamos a poder encontrar murmullo vesicular normal. El tema es que a este murmullo vesicular normal se le van a agregar nuevos ruidos, como por ejemplo los roncos, las sibilancias. ¿Ok? Entonces, ahí queda bien. Ahora, luego, el dolor retroesternal leve es por la irritación de los músculos y mucosas por la tos continua y sin signos de consolidación ni alteración pleural. Si escucharemos matidez, soplos, egofonía, pensaríamos en una neumonía, pero no en bronquitis, ¿ok? Porque en bronquitis no vamos a lograr encontrar ningún signo de consolidación, como por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, la egofonía que se encuentra en la consolidación en las neumonías. ¿A qué yo me refiero con consolidación? Me refiero a neumonías, por si acaso. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Que nosotros vamos a encontrar los roncus y el murmullo vesicular normal. El dolor, que obviamente que es debido a la irritación de los músculos, mucosas por la tos continua. Bueno, en comentarios diferenciales no hay disnea significativa ni alteraciones radiológicas típicas. Esto debido a que en sí esta es una infección pasajera, o sea, así como una tosecita que debido a alguna infección bacteriana. Nada más. Entonces, ahora sí, nos vamos al siguiente. En el siguiente está el asma bronquial. En el asma bronquial, ¿qué es lo que vamos a tener? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas con hiperreactividad bronquial. El desencadenante, ¿quiénes van a ser? Y esto es algo muy importante que ustedes tienen que tener, pero súper claro y nunca se deben olvidar, que son las alergias. Las alergias, o sea, tú escuchas a tu paciente que ha venido con alergia, que esta alergia ha generado que se agrave su tos,
algo, tú ya tienes que pensar de que este paciente podría tener asma, hasta no demostrar lo contrario. ¿Esto por qué? Porque en sí es el desencadenante principal de esta enfermedad, ¿ok? Ahora, pero obviamente hay otras desencadenantes, ¿no? Como por ejemplo el ejercicio, las infecciones respiratorias frecuentes, las irritaciones ambientales, los irritantes ambientales, como por ejemplo los aerosoles, el insecticida, pacientes de que por ejemplo se exponen mucho a estos olores fuertes, ¿no? Entonces, también es muy importante a la hora de tener en cuenta en los antecedentes, pero sobre todo ello. Ahora, ¿qué es la clínica principal que nuestro paciente va a encontrar? Por ejemplo, de que tenga una disnea episódica, las sibilancias y la tos seca, peor de noche o al ejercicio. Entonces, la tos en sí, que empeora en cuanto a la noche, la disnea episódica opresiva, especialmente nocturna o con el ejercicio, esto se va a deber por el cierre de los bronquios, ¿ok? Entonces, es muy típico en sí encontrar lo que es la tos seca por la noche. Ahora, las sibilancias se escucha por el paso del aire a través de los bronquios que se encuentran muy estrechados, como les había mencionado. Entonces, ya. Ahora, en los hallazgos del examen físico, vamos a encontrar las sibilancias difusas, que por ejemplo yo ya les había mencionado, este sonido agudo, musical sobre el todo respiratorio por broncoespasmos generalizados. Ahora, el burbullo vesicular, algo muy importante, es que por ejemplo cuando hay crisis asmáticas, este puede lograr no abolirse, pero sí disminuirse. Cuando hay una obstrucción muy severa, el aire no logra llegar bien y se puede perder el murmullo vesicular, ¿ok? Pero no por completo, solamente disminuye un poco, ¿ok? Entonces, ya. Y sobre todo el uso de los músculos accesorios y posición tripoide. Indica la dificultad respiratoria severa. El paciente necesita ayuda con otros músculos para poder ventilarse. Entonces, usa los músculos accesorios. ¿Quiénes son estos? Los esternocleidos mastoideos, los escalenos, los pectorales. Se siente inclinado hacia adelante para poder expandir mejor los pulmones. ¿Okay? Esa es una posición muy típica, por ejemplo, de las personas con asma, ¿no? Que se ponen un poquito más adelantito para poder, porque sienten así de que es la única forma en la cual pueden respirar mucho mejor. Ahora, entonces, el asma bronquial, algo muy importante en sí es que este es muy reversible con los broncodilatadores. En sí, es algo diferencial que se logra mejorar con el uso de los broncodilatadores. Su función pulmonar muestra una obstrucción que sea reversible. Ahora, el EPOC. Nos vamos al EPOC ya para acabar. En el EPOC va a haber una combinación de dos patologías, ¿no? Como les mencionaba, la bronquitis crónica, que si tú piensas en bronquitis crónica, literalmente tienes que pensar en hipersecreción de moco. Y en el enfisema, que es la destrucción de los tabiques alveolares, sobre todo causada por el tabaquismo. Esto se lleva a una obstrucción progresiva del flujo de aire. Esto generando el típico atrapamiento de aire y sobre todo mal oxigenación. ¿Ok? Entonces, la clínica principal vamos a tener que esta va a ser, y obviamente, ¿no? Tener muy en cuenta de que el tabaquismo crónico es su principal causa. Y bueno, también podría ser la exposición ocupacional, contaminación y todo ello, pero lo principal en sí de los antecedentes que nosotros tenemos que tener en cuenta en los pacientes es el tabaquismo crónico. Ahora, en la disnea progresiva, la tos crónica, bueno, esto va a ser debido a la reducción de la superficie del intercambio gaseoso y el atrapamiento del aire. Entonces, la progresión es lenta y constante y sobre todo que en fases avanzadas, incluso caminar puede causar disnea. Entonces, todo ello es acerca de la clínica. Ahora, yéndonos al hallazgo de los exámenes físicos, lo que vamos a encontrar principal, y esto es muy importante mantenerlo, es el tórax en barril. Mira, esto más que todo va a aparecer en las personas con enfisema, esto debido al aumento del diámetro anteroposterior por atrapamiento de aire. Los pulmones están crónicamente hiperinsuflados. Esto genera que el tórax se expanda de tal manera de que logre ocupar como que el aspecto de un tórax en barril. ¿Ok?
Entonces, eso es lo principal en cuanto a la inspección. Ahora, en la auscultación, lo principal que podemos encontrar aquí es el murmullo vesicular disminuido. Hay una destrucción alveolar y un atrapamiento del aire, entonces los pulmones no se logran ventilar bien. Entonces, no va a haber esta conducción del ruido normal que nosotros podríamos escuchar en los pulmoncitos. Ya, entonces eso es en cuanto a murmullo vesicular. Los ruidos, las sibilancias, los roncus, eso sobre todo por las secreciones y los bronquios colapsados parcialmente. La hipersonoridad, a la percusión, esto es debido al exceso de aire en los pulmones, sobre todo en lo que es el enfisema, y el aumento del tipo expiratorio, esto debido porque el aire sale lentamente debido a la obstrucción. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a lo que es el EPOC. Obviamente es irreversible. Este se va más que todo en pacientes mayores y sobre todo con antecedentes de tabaquismo. Eso es en cuanto al EPOC. Ahora, en cuanto a las bronquiectasias, es una dilatación anormal e irreversible de los bronquios. Entonces, producto de infecciones pulmonares recurrentes que dañan la pared bronquial. Este lleva a una acumulación de moco, una colonización de las bacteriana crónica e inflamación persistente. Entonces, la clínica principal que vamos a tener en los que son las bronquiectasias, vamos a hacer que, por ejemplo, la tos crónica con expectoración purulenta y abundante. El moco se acumula en los bronquios dilatados y es difícil de lograrlos eliminar. Y ahora, algo muy importante y diferencial aquí es de que, por ejemplo, podemos encontrar la hemoptisis. Esto debido a la ruptura de los vasos por la inflamación crónica. Si es inflamación crónica, esto quiere decirnos de que, por ejemplo, ha tenido mayor de 3 semanas con este cuadro inflamatorio severo. A diferencia de la bronquitis aguda, que se acuerdan que yo les mencionaba de que este no dura menos de 3 semanas, ¿no? Y bueno, aparece primero con lo que es la tos seca y luego recién empieza una tos productiva. Eso nos diferencia de las bronquiectasias que, por ejemplo, empieza con una tos crónica, con una expectoración purulenta muy abundante y sobre todo de que esta, como les mencionaba, al ser crónica, tiene muchas más semanas de duración. Ahora, ¿qué más podríamos tener? Infecciones respiratorias frecuentes. El moco es excelente medio de cultivo, por tanto van a haber muchas más infecciones recurrentes que podríamos lograr encontrar en los pacientes. Ahora, en cuanto a los hallazgos al examen físico, vamos a ver, por ejemplo, los estertores gruesos, un burbujeo por secreciones en bronquios grandes, o los roncus, también por vibración de las secreciones, el frémito vocal local, que si hay una consolidación por infección, la transmisión de la voz es mucho más fuerte, la matidez localizada y la sobreinfección, si hay pus acumulado, cambia el sonido de la voz y de la percusión. Ahora, algo más importante en sí es los dedos en palillo de tambor. Esto debido a la hipoxia crónica, el cuerpo estimula crecimiento de tejido en los dedos por más oxigenación. Entonces, eso es lo principal que nosotros vamos a ver en cada uno de estos. Entonces, esto sería todo en cuanto a síndrome bronquial. Me hacen saber si, por ejemplo, algo no les ha quedado claro para volverlo a explicar en todo caso. Sí, chicos. ¿Todo claro? ¿Todo va bien? Porque de aquí vamos a practicar igual con otros casos. ¿Sí? Ah, ya, ok. Gracias. Ya bueno. Ahora, como unos casitos nada más para poder practicar rápidamente. Por ejemplo, ¿no? Un paciente de 12 años con antecedentes de alergias consulta por episodios de dificultad respiratoria y se escuchan sibilancias bilaterales sobre todo a la expiración. ¿Qué síndrome bronquial se relaciona más con este hallazgo? A ver, ¿cuál creen que sea? ¿Alguna idea? Sobre todo que hablamos de alergias, ¿no? Les había mencionado que era una etiología principal para ciertas enfermedades. Sobre todo una en característica. ¿A alguien se le ocurre qué podría más o menos ser?
Yo pienso que es la B. Sí, el asma bronquial. Como les había mencionado, chicos, en sí el asma bronquial, uno de los desencadenantes muy frecuentes y sobre todo que en personas muy jóvenes, de poca edad, sobre todo adolescentes, que han empezado con esta patología, cursan con lo que son las sibilancias y sobre todo la tos de predominio nocturna. Y sobre todo que estos, a la hora de hablarles sobre estar en la historia clínica, nos mencionan de que ha tenido algún antecedente de alguna alergia o alguna exposición a algún aroma peculiar muy fuerte. Entonces, sí, exactamente, es el asma bronquial. Ahora, en cuanto a la otra pregunta, un paciente de 68 años con antecedente de tabaquismo presenta una disnea progresiva, tos con expectoración y frecuentes infecciones respiratorias. El examen tiene un tórax en barril, un murmullo disminuido y una percusión hipersonante. ¿Qué hallazgo se podría encontrar en un paciente con atrapamiento aéreo? Esto yo les había mencionado, ¿no? Recuerden, aquí les voy a soplar un poquitico, a la hora de percutir, el aire es muy buen conductor del sonido. Entonces, si es muy buen conductor del sonido, ¿cuál podría ser la respuesta? ¿No? Y sobre todo de que, mire, si hablamos de tórax en barril, estamos hablando de una patología que ya acabamos de hablar hace un ratito, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, el enfisema. Entonces, si es el enfisema y hay mayor conducción del sonido por el aire atrapado, entonces, ¿cuál podría ser? Matidez a la percusión, el soplo pleural, la hipersonoridad o los estertores húmedos. Los pajaritos. ¿Cuál podría ser? ¿Alguno? No, sí. No, no. No, No. no. Ah, ya bueno, miren. Lo que pasa es de que nosotros cuando teníamos, por ejemplo, ¿no? El EPOC. ¿Qué pasa en el EPOC? Si hablamos del EPOC en un específico que es el enfisema, porque el EPOC tiene dos presentaciones clínicas. Las bronquitis crónicas, que como les mencionaba, eran por una hipersecreción de moco, o también por enfisema, que era por una destrucción masiva de los alvéolos y las paredes de los alvéolos. Por ejemplo, aquí estamos hablando específicamente de un enfisema. ¿Y esto por qué les digo? Porque nosotros al hablar de un tórax en barril, nosotros tenemos que tener en cuenta de que este se va a deber a un atrapamiento masivo de aire. ¿Y qué pasaba en el enfisema? Esta destrucción de los alvéolos permiten de que el aire, en vez de lograr salir, se queda atrapado en nuestros pulmones. Entonces, a la hora de quedar atrapado en los pulmones, como tienen tanto aire, se comienzan a hinchar y este tórax en sí, debido a este atrapamiento masivo de aire, se comienza a distender. Vamos a ver un tórax muy predominante. Y en sí, este atrapamiento de aire, como yo les mencionaba a la hora de hablar de los ruidos, a la hora de nosotros percutir, escuchar, el aire va a ser un muy buen conductor de sonido. Entonces, si nosotros tenemos en una patología que hay un atrapamiento de aire, este se va a escuchar muy hipersonoro. O sea, el aire va a permitir de que el sonido normal a la hora de nosotros percutir a las personas se escuche el triple, el doble, el cuádruple de fuerte. Entonces, por tanto, es la hiperresonancia. ¿Okay? Nosotros vamos a escuchar mucho más resonante los pulmones a la hora de nosotros lograr percutir. Entonces, ¿quedó claro? O les vuelvo a explicar, normal, como ustedes gusten. No, sí quedó claro. Gracias. Ok, entonces, qué bueno, chicos. Entonces, ya conmigo, si no hay ninguna otra duda, igual me lo podrían consultar. No hay problema, me quedo un ratito más, pero si hay alguna duda, comuníquenmelo ahora para que, sobre todo que les vaya bien en su post-test, que ojalá que les esté yendo bien, chicos. Igual si hay algún problema, por favor, de verdad, díganmelo para nosotros, para sobre todo poderlos ayudar, ¿no? Entonces,
si todo quedó claro, chicos, hasta aquí quedó la clase. En un ratito les paso el post-test y ya con eso concluimos. Y hasta la otra semana. ¿Sí? Disculpa, ¿cuál es la palabra clave? Uy, me olvidé eso. La palabra clave. Pongámosle EPOC. EPOC, que sea EPOC la palabra clave. Ya, gracias. Y ya. Entonces, chicos, hasta aquí llegamos. Tengo que unirme a mi otra clase, así que hasta aquí quedamos. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Gracias. Gracias.